Saludos, buenas noches. Noche del miércoles 26 de octubre. Ya ven, continuamos con el tema pre-Halloween, predifuntos. Bueno, porque queremos que esta festividad la disfruten con nosotros y con las tiendas Caramelo en Oviedo. Y es que tenemos una propuesta conjunta que hacerles tremendamente interesante. Cada vez que ustedes acudan a una de las 4 tiendas que están en Oviedo, ya sea en el Centro Comercial Salesas, ya sea en el Fontán, ya sea en Doctor Casal o ya sea en la Cayuría, bueno, pues van a ver un cartel que les vamos a mostrar a continuación. Bueno, ¿qué indica ese cartel? Pues indica un concurso que se pone en marcha con el objetivo de que pueda participar toda la familia y sean los niños quienes ganen. Se trata de que ustedes, bueno, pues se hagan una foto, insistimos, puede hacerla toda la familia, pero deben de ser los niños los que al final son los ganadores, una foto que pueden enviar al Facebook /esasturiastv, al Twitter @esasturiastv o al correo electrónico concursoTelecaramelo@gmail.com. O más fácil, pueden ponerse en manos de las chicas que trabajan en estas tiendas, que ellas se encargarán de hacerles la foto y hacérnosla llegar. Bueno, este concurso se prolongará hasta el próximo miércoles día 2. Ese día, en este mismo programa, diremos quién ha sido el ganador. Y el próximo día, el siguiente día, perdón, el jueves 3, bueno, pues aquel niño que haya ganado, junto con su padre o con su madre, se sentarán en este terrorífico sofá y recibirán un premio también terroríficamente dulce por cortesía de las tiendas Caramelo. Anímense, participen, es muy sencillo, solo tienen que ir a una de las tiendas Caramelo, disfrazado, medio disfrazado, ya saben, etiqueta, medio etiqueta, con ir un poquito así, bueno, pues ya prácticamente vale para entrar en el concurso. Hagan la foto de su niño y envíenla, porque la sonrisa de un niño vale más que cualquier cosa. Un programa, el de hoy, que como siempre también guarda un apartado muy especial destinado a la solidaridad con el Jellimon Game o juego de limón. En el corazón de Asturias, Las Caldas Villatermal. Ya tenemos dos de los elementos, el fuego y el agua, y precisamente del agua trata ese juego en el que nuestros colaboradores e invitados tratarán de llevarse una estancia maravillosa en Las Caldas Villatermal o ser solidarios con los más necesitados. Programa el de hoy que ya comienza, pero el decorado es mágico. Todo esto desaparece para nuestros invitados de hoy. Cuando España tenía imperio, se decía que en el mismo no se ponía el sol. Bueno, pues ahora en la Universidad de Oviedo, pues prácticamente tampoco se pone el sol, ya que la institución académica, bueno, pues abre sus horizontes, amplía sus miras y se traslada a China, al gigante asiático. Para hablar de ello se encuentra con nosotros Francisco Borge, vicerrector de Extensión Universitaria y Proyección Internacional de la Universidad. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, pues hay un acercamiento de la Universidad de Oviedo a China, de China a España, pasando por lo que es la institución académica. ¿Cómo es esto? Bueno, hay un acercamiento o digamos que hay una continuación del acercamiento, ¿no? Tampoco vamos a decir que es una cosa novedosa, no lo es a nivel de España y tampoco lo es a nivel de la Universidad de Oviedo, ¿no? Son proyectos de intercambio que ya comenzaron con el equipo anterior en el 2010, 2011, yo creo que son los primeros intercambios, sobre todo con una zona, que es a la que viajamos nosotros hace ahora un mes, en la delegación que enviamos,
en la que estuve yo y estuvo mi directora de área, María José Álvarez Faedo, y la zona, digamos, que está al sur de Pekín, zona norte de China, justo al sur de Pekín, enfrente, la costa que está enfrente de las Coreas, que es la provincia de Shandong. Entonces, con esa zona, y en el caso de Pekín, en un par de instituciones, tenemos ya convenios en marcha de intercambio de estudiantes, con lo cual la sociedad asturiana ya está de alguna manera acostumbrada a ver en prensa o a ver por la zona del Milán, sobre todo, a estudiantes chinos. Lo que ha cambiado, o el paso adelante que hemos dado en este caso, es la idea de implantar, a través de un proyecto del Ministerio, concesión de un dinero finalista por parte del Ministerio, implantar, vamos a decir, unas sedes o un aula. En principio la idea era implantar un aula para enseñanza de español, con la idea de que nosotros podamos enviar profesores, lectores de español, de los muchos que podemos tener disponibles con interés de ir a China. Esos lectores enseñarían unos cursos específicos de español para alumnos que luego vinieran a la Universidad de Oviedo a hacer sobre todo estudios de máster, algunos de ellos de doctorado. Eso son cosas que ya se están haciendo en muchos de los convenios que tenemos, que es lo que llamamos el 3+1+1. Los estudiantes allí hacen sus 3 años de carrera, hacen un año de español allí en China, en cualquiera de esas universidades, y luego vienen a la Casa de las Lenguas, aquí en la Universidad de Oviedo, hacen otro año intensivo de español, incluso los cursos de verano, de manera que adquieran el nivel suficiente de español para luego poder integrarse en los másteres. Entonces ahora, con este proyecto de la sede, la idea será que, aparte de todo ese mecanismo, tengamos cursos propios, digamos, de fabricación propia, de programación nuestra, que impartan lectores específicos y que luego desde allí esos lectores, con una coordinación también, en este caso tenemos a una exalumna de la Universidad de Oviedo, musicóloga, y también creo que tiene un máster en profesorado, Sara Muñiz, que es la que sacó por competición pública el proyecto, y en principio sería la coordinadora encargada no solamente de desarrollar esos programas de lengua, llamémosle en prensa en algún momento salió al estilo del Instituto Cervantes, obviamente salvando las distancias, y luego desde allí se haría una promoción también de la Universidad de Oviedo, de Asturias en general, la Universidad de Oviedo en particular, para atraer alumnos aquí, alumnos chinos a la universidad. Pero siempre bajo la premisa de que los que vienen ya vienen con conocimientos de español. Es decir, no se trata traer, vamos a llenar 1, 2, 3 aviones. No vamos a llenar ningún avión. O sea, la idea, y sí es cierto que hay otras instituciones aquí en España que parece ser que están llevando ese tipo de política. Nosotros aquí no lo vamos a hacer por varias razones. En primer lugar, porque no nos interesa. Obviamente estamos muy orgullosos de la formación académica que se ofrece en la Universidad de Oviedo, y no solamente con estudiantes chinos, sino con cualquier otro tipo de estudiante que pueda suponer algún tipo de cortapisa a esa formación académica. No nos interesa en principio. Entonces queremos obviamente que sean buenos estudiantes, bien seleccionados, y luego, en el caso de los chinos, el gran problema suele ser el idioma. En esos programas que tenemos ahora, ni siquiera todo eso garantiza que el nivel de español sea el suficiente, ¿no? Y entonces sí puede haber problemas a la hora de integrarlos en nuestras clases. Esperamos que cuando tengamos estas sedes en marcha pueda ser así. Digo sedes porque la idea, cuando iniciamos el viaje, era negociar una que ya teníamos de alguna manera medio hablada, había unos flecos que ajustar, sería en la Universidad del Mar, lo que es el Ocean University, en la ciudad de Qingdao. Qingdao, pues, puede sonar a chino, por no hacer la broma, pero Qingdao fue donde en los Juegos Olímpicos de Pekín se hizo toda la parte náutica, se hizo allí. De hecho, tienen ahí su parte de parque olímpico y demás, ¿no? Es una ciudad relativamente grande. Hablar de millones en China es casi de hablar de poco, ¿no? Estamos hablando a veces de 9 millones o estamos hablando de 17 millones de habitantes en algún caso. Pero en Qingdao, esta universidad es una universidad muy moderna, una universidad que tiene además mucho énfasis en los estudios marinos, pero en lo que es la biología, pero luego tiene una parte de traducción y de lenguas muy importante. Somos una universidad en la que prácticamente todo el profesorado, que no es el caso siempre, habla inglés. La comunicación fue mucho más fluida, mucho más fácil. Entonces la idea era inicialmente, pues, pulir los flecos para implantar allí la sede, cosa que se logró. Yo creo que ventajosamente. Ahora pues falta lógicamente llegar a pulir finalmente lo que sería el convenio, pero luego en otra de las visitas a otra de las universidades con las que tenemos convenio, en la misma provincia, en la capital, en Jinan, la Universidad Normal de Shandong, también se ofrecieron a albergar la sede. Entonces, en un principio sería tener como 2 aulas, vamos a llamarlo aulas para no ser demasiado pretenciosos, 2 aulas coordinadas por la misma persona a las que enviaríamos lectores, y ahí haremos ese desarrollo de programas de español que luego garantizarían que venir aquí y luego, si es necesario, seguir esa formación con la Casa de las Lenguas. ¿España despierta interés en los chinos?
Bueno, más que España yo diría que Europa, ¿no? A mí, hablando con colegas de otras universidades, ¿no? Pues, justamente acabo de estar en una reunión del grupo G9 y hablando con la experiencia propia, pues ves que claramente dicen, se mueren por venir a hacer másteres en Europa. Eso hay un interés claro, ¿no? Ellos tienen un sistema educativo muy potente también, ¿no? Sobre todo en ciertas ramas, pero por algún motivo ese componente internacional o internacionalizante les atrae también, ¿no? Entonces, España, dentro de lo que es la oferta europea, yo creo que estaría ocupando los 4 o 5 primeros lugares. En Tsingtao, en esta universidad, en el Ocean University, quiero recordar que el día que estuvimos nosotros nos dijeron que había ese mismo día hasta 4 o 5 delegaciones europeas que venían a visitar. Alemanas, inglesas, no sé si había una francesa también, o sea que claramente hay un interés por atraer a esos estudiantes. Y una vez más, en nuestro caso no es una cuestión de llenar aviones. Pues, a la gente que diga que nos vendría muy bien, ¿no? Teniendo en cuenta el descenso de alumnos que podemos tener ahora, pero la idea es mantener la calidad de la oferta. Ante lo que consideran o llaman la eclosión china, el despertar del gigante asiático, con esto que me comentaba, 4 distintas delegaciones, bueno, pues allí tratando temas similares. ¿Se trata de posicionarse, de estar en esa parrilla de salida, de abrirse ante unos potenciales, vamos a entrecomillar, clientes? Claramente, claramente. O sea, el mercado es lo suficientemente amplio para que quepamos todos, ¿no? Lo que sí es cierto es que sí, por lo que estamos viendo, hay ciertas universidades, tanto españolas como europeas, que sí van a llenar esos aviones, y lo que no queremos es que los que ya, por lo menos el campo que tenemos trillado de alguna manera, se nos pueda ir, ¿no? La idea es desde ahí abrir campos a otros lugares, ¿no? Hay iniciación de negociaciones. Además, nos está llegando constantemente ofrecimientos, ¿eh? Ayer mismo llegaba una que no he tenido tiempo de analizar todavía, un ofrecimiento por parte de Shanghai, que no tenemos nada, para poder establecer un intercambio. Se hicieron con anterioridad, se exploró la posibilidad de hacerlo en Xi'an, de los famosos guerreros, donde hay una universidad muy potente. Ese es otro campo que tenemos a explorar. Entonces, claramente, el posicionamiento es uno de los objetivos. Claro, claro. ¿Cuántos chinos actualmente estudian en la Universidad de Oviedo, aproximadamente? Pues no es un dato que tenga fresco, pero no erraría si dijera que camino de los 50 o 60 por lo menos ya los tenemos estudiando en la Universidad de Oviedo. La Casa de las Lenguas, que conozco bien, trabajé mucho tiempo en ello, ahora depende de mi vicerrectorado, pero la Casa de las Lenguas, que era básicamente en la parte de español para extranjeros, estaba prácticamente copada por el mercado norteamericano, pues ahora yo creo que al 60 o 70% son estudiantes chinos los que están allí. Y por otra parte... Y muchos también haciendo másteres, Claro. Hay a lo mejor 20 o 30 que están haciendo másteres. ¿Y cómo es una universidad china? Quiero decir, ¿es un concepto radicalmente distinto al que tenemos nosotros de universidades? Completamente... Tiene sus programas propios, lógicamente, tiene sus intereses. Lo que llevo poco tiempo en ello y en la experiencia que he tenido durante este viaje, en el cual visitamos 5 universidades, no es nada radicalmente diferente a lo que tengamos nosotros. Tienen básicamente los mismos programas, tienen un desarrollo curricular muy similar. Hay diferencias luego, pues a la hora de intentar dobles titulaciones, que yo antes incluso de ser vicerrector había estado en alguna reunión con una de esas universidades, y hay ciertas titulaciones que es difícil encajar, ¿no? Para hacer los 2 años en una universidad china, 2 años luego en una universidad española. Lo que sí es que son mucho más flexibles, mucho más adaptativos que nosotros. Nosotros siempre nos hemos caracterizado por una rigidez en los programas que hace que sea difícil, a veces sean difíciles los cambios, los intercambios de profesores, por ejemplo, o los intercambios de material académico, ¿no? Ellos, si es necesario y tienen el interés y lo tienen, se adaptan a lo que nosotros podamos tener aquí. Usted ha tenido que negociar con los chinos. ¿Cómo es negociar con los chinos? Quiero decir, es como esto que vemos en las películas, que se lo toman con mucha calma, el primer día solamente nos conocemos. Quiero decir, parece que nosotros estamos más acostumbrados a, bueno, nos sentamos, muy bien, encantados de conocernos y venga, vamos a tratar el tema. O lo que dicen los norteamericanos, al grano. Ellos se lo toman más... Son muy protocolarios. Yo no sé hasta qué punto... Una foto que salió en prensa, ¿no? Que mucha gente me preguntó, ¿no? Salimos el rector de una de esas universidades de Weihai y yo ahí separados por 2-3 metros, y luego no ven el resto, pero el resto era una sala inmensa en la cual estábamos el resto de las delegaciones, las traductoras, etcétera, etcétera. Yo no sé si eso lo hacen un poco también, quizás, ¿no? Esa parte protocolaria para impresionar de alguna manera. Y mi experiencia ha sido absolutamente positiva, ¿eh? Yo he tenido que regatear más
como hablábamos antes, en el mercado al lado de la muralla china el último día, justo antes de venir corriendo, que para este tipo de negociaciones. Yo creo que había buena predisposición. Ellos saben que somos obviamente una institución seria, entonces en ese sentido lo saben de antes porque teníamos convenios con ellos, ¿no? Con la mayoría de ellos. Entonces mi experiencia no ha sido de la dilación o de estrategias de bueno, pues vamos a hacerlo a la manera nuestra, ¿no? Claro. Entre otras cosas porque no íbamos a estar más ese día, o sea que era o hacerlo ahí o dejarlo ya en barbecho, ¿no? Claro. Y eso lo sabían ellos, lo sabemos nosotros, entonces fuimos un poco a la americana en ese sentido. Lo cual da un poco la idea de que hay cierta occidentalización también en todas ellas, no en una ni más. Luego el trato fue exquisito, ¿no? La verdad es que nos han dado una auténtica lección de cómo tratar a las delegaciones, nosotros que estamos empezando, a las delegaciones que puedan venir ahora. Claro. Y China en general, para lo que es, bueno, pues la estancia. Bueno, fue una estancia de una semana de mucho viaje, de estar todo, con las maletas básicamente a cuestas todo el rato, visitando prácticamente universidades. Nos quedaron ahí el último día que cogíamos el avión a última hora, pero es una ciudad que yo realmente ahora sí, nunca había pensado en ella como un posible destino vacacional y ahora mismo sí me lo plantearía para llevar a la familia tranquilamente. Claro. Porque obviamente ofrece una riqueza cultural y distinta, ¿no? Tan diferente en las maneras, en los paisajes, en los tratos con la gente, que yo creo que es muy, muy atractivo. Es un viaje largo, pero bueno, hoy por hoy es un viaje totalmente equiparable a irte, por ejemplo, yo qué sé, pues a Estados Unidos o demás, ¿no? Claro. Las zonas que hemos visto pues no difieren mucho de a lo que estamos acostumbrados en Europa. Antes lo comentábamos antes de comenzar también, que una ciudad como Pekín, en la mayoría de sus lugares, le quitas a la población y realmente lo que ves alrededor pues puede ser Manhattan, o puede ser Berlín, o puede ser París, ¿no? Claro. Por otra parte, resuelta la cuestión china, ¿qué otros proyectos de proyección internacional hay en marcha desde la Universidad de Oviedo? Bueno, yo diría que hay proyectos en dos. Es un poco como entendemos nosotros el concepto de internacionalización o de proyección internacional, ¿no? Siempre se piensa que es salir, ¿no? Salir y obviamente poner esas picas en Flandes, como hablábamos antes en el caso de China, y eso es un camino que ha estado muy bien hecho a lo largo de los últimos 25 o 30 años por la Universidad de Oviedo. Fuimos pioneros prácticamente en los programas Erasmus, tenemos tantos programas Erasmus como podemos asumir, con convenios, lógicamente se van renovando, se van cambiando, ahora estamos un poco a la expectativa del famoso Brexit, ¿no? A ver qué va a ocurrir con la parte inglesa, que es una parte muy potente dentro de la oferta Erasmus. Pero luego la parte china es un componente que se ha metido ahora, pero luego tenemos convenios con muchas universidades norteamericanas, convenios que queremos mantener, Massachusetts, Utah, New Paltz en el caso del estado de Nueva York, California tenemos convenios también. Queremos intentar, de alguna manera, es muy difícil, pero queremos intentar subir un poco el listón y ver cómo podemos acceder a las grandes universidades. Eso sería, pues mira, a lo mejor utilizando plataformas como ahora que estamos en los premios Fundación, los premios de la Princesa de Asturias, pues esos invitados que nos vienen del MIT, por ejemplo, o que nos vienen de Harvard, o nos vienen de las grandes universidades, ¿no? O Cambridge, ¿no? En el caso de las universidades inglesas, pues sería una buena manera de intentar buscar esa calidad también en esos intercambios, ¿no? Lo cual haría la oferta mucho más atractiva. Y luego también un interés muy propio de este equipo rectoral y de la oficina que dirijo en este caso sería el campo de Latinoamérica. Estamos explorando muchos convenios que ya hay, pero con grandes universidades mexicanas, en el Tecnológico de Monterrey, por ejemplo. Estamos abriendo campos digamos, a consorcios de instituciones académicas, culturales, como es la Ciudad del Saber en Panamá, la Organización de Estados Americanos, la Organización de Estados Iberoamericanos, todo ello dentro de una de las direcciones de área que conforman el vicerrectorado. En los pocos meses que llevamos, se están haciendo contactos a alto nivel. Va a haber visitas pronto, que saldrán en la prensa, y yo creo que nos va a poner también en muy buena situación en lo que es el campo latinoamericano. Perfecto, entonces, hablaba usted antes, no solo la proyección internacional es, digamos, el que los estudiantes vayan allá y cursen determinados estudios. Se quedó la segunda parte, sí. Claro, pero vamos a esta parte precisamente. ¿Es positiva la experiencia para los estudiantes de, salir, estar en otro país a miles de kilómetros de su hogar? Quiero decir, no es como el que va a estudiar veterinaria a León, está a una hora o a hora y poco de Oviedo, Gijón, Avilés. Verse lejos de casa para el estudiante también es bueno en el sentido de valerse por sí mismo. Bueno, yo obviamente como parte interesada, pero honestamente y como por experiencia personal que puedo decir a continuación, diría que no es solo es interesante, sino es que es inconcebible de otra manera. En el mundo en el que vivimos, globalizado,
una palabra manida, pero es verdad, sí. Es verdad, es un mundo en el que tú enciendes hoy el ordenador o la televisión mismamente y te trasladas a lugares que hace 30 años era impensable, pero hoy una formación real, académica, una formación de la persona en su totalidad sería incomprensible sin ese movimiento a otros lugares fuera de tu propio, digamos, espacio de confort, espacio de seguridad en el que te encuentras. Yo tuve la experiencia de irme, recién terminada la carrera, me fui a Estados Unidos por un año, un intercambio de un convenio que todavía se mantiene, un convenio que tiene de los más antiguos con Estados Unidos, 30 o 35 años, y me fui por un año y me quedé 8. Y realmente esos 8 años, después al querer volver, pues supusieron un problema, porque lógicamente dejas ya de pertenecer al sistema, y aquí eso funciona mucho, el hecho de pertenecer o no al sistema, pero con todo lo que me pudo costar volver otra vez a integrarme, no los cambiaría por nada, por ningún tipo de formación académica que haya obtenido ni aquí, que es muy buena, ni la que pude obtener allí, que es igual de buena, no mejor, igual de buena. No lo cambiaría por lo que es la propia experiencia, ¿no? El hecho de estar fuera de ese espacio, de esa zona tuya, y luego el abrirte a otras posibilidades, ¿no? Si no sales, por más que te lo cuenten, no lo vas a entender. Hay muchas culturas y muchas instituciones que esto hace muchos años que lo saben, e incluyen en sus programas un año o dos incluso de formación fuera del país, como algo obligatorio, ¿no? Aquí siempre ha sido una opción, quizás deba seguir siendo una opción, pero lo que sí es que hay que convencer, y yo de hecho hago mi propaganda y siempre la he hecho. Yo soy profesor de inglés, de filología inglesa, y siempre hago ese trabajo de campo con mis estudiantes, convenciéndoles de que es la manera de que se abran a otros mundos. O sea, tiene que ser así. Luego volver o no, eso ya son otras cosas, ¿no? Hay gente que dice que es un peligro, se van, luego no vuelven. El problema es que no puedan volver. No que se vayan. El problema realmente es que no tengamos aquí las posibilidades de luego volver a absorberlos, ¿no? Con ese conocimiento que les hemos dado tanto aquí y que luego han cimentado fuera. Ese es el gran problema. Quitamos entonces el miedo a padres, sobre todo madres, que dicen, no, la chiquilla o el chiquillo, a pesar de ser universitario, continúa siendo el chiquillo o la chiquilla, que no salgan de Asturias, ¿no? A poder ser que estudien aquí en el campus de aquí, ¿no? A mí lo que me da miedo es que haya padres así. Claro. Realmente que a esas alturas haya padres que tengan esos temores y que les puedan recomendar a sus hijos por más mínimo que no salgan, eso realmente es lo que me da miedo. Es lo peligroso. Eso es lo peligroso. Pues Francisco Borge, vicerrector de Extensión Universitaria y Proyección Internacional de la Universidad de Oviedo. Muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros, bueno, y contarnos lo que es la apertura de la Universidad de Oviedo hacia China, una universidad en la que, como decíamos al inicio, parece que ya no se pone el sol, en este caso. Antes de irnos, bueno, vamos a conocer la pericia del vicerrector, en este caso con el juego solidario de limón. Vamos a ver si consigue esa estancia en las Caldas Villa Termal o la moneda se va abajo y obtenemos ese fin solidario. Bueno, pues se trata de ponerlo encima del limón. Encima, ¿no? Eso es. Y que se mantenga. Y que se mantenga, claro. Tiene su dificultad. Efectivamente. Y hoy, al fondo, en este caso. Bueno, para una buena causa. Efectivamente, para una buena causa. Lo importante es participar en este caso. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Y nosotros nos vamos a continuación a publicidad para continuar con el programa de hoy. Hasta ahora. Continuamos en esta noche de miércoles y lo hacemos hablando de un tema que está de tremenda actualidad durante las últimas fechas en el Principado de Asturias. Vamos a hablar de dinero, más concretamente del impuesto de sucesiones. Y es que esta misma mañana, bueno, pues un colegio profesional, el Colegio Profesional de Titulados Mercantiles y Empresariales de Asturias, daba a conocer distintos datos y ejemplos explicativos acerca de cuál es la situación de los asturianos con respecto a este impuesto en nuestras fronteras. Una situación muy distinta a la que se vive en otras regiones de España, por no decir ya en otros países de nuestro entorno más próximo. Bueno, para ampliar esta información, que buen seguro habrán visto en ruedas de prensa, en los extractos de ruedas de prensa, bueno, se encuentra esta noche con nosotros José Antonio Sierra, presidente del Colegio de Titulados Mercantiles y Empresariales de Asturias. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Y junto a él, María Isabel Menéndez, secretaria del propio colegio, del Colegio de Titulados Mercantiles y Empresariales de Asturias. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches.
Bueno, pues entonces, lo veíamos en la mañana de hoy, en rueda de prensa, pero vamos a profundizar sobre este tema porque está de muchísima actualidad en el Principado. ¿Cuál es la situación en Asturias del impuesto de sucesiones a día de hoy? Bueno, la situación es que con relación al resto de comunidades autónomas, en Asturias se ejerce la mayor presión fiscal en este impuesto, en el impuesto de sucesiones y donaciones. En otras comunidades lo que han hecho, en algunas de ellas, es bonificar la cuota, bonificarla en un 99%. Es decir, para herederos de hijos, ascendientes o cónyuge, se aplica una cuota de nada más y nada menos que el 99%, cuando nosotros aquí en Asturias pagamos el 100%. Claro, es decir, entonces, en Asturias es el más alto de España, podemos decirlo así, el impuesto de esta clase más alto de España, y no se aplican bonificaciones. Sin ninguna duda es el más alto de España. Hay una reducción de 150.000 euros, es decir, hasta 150.000 euros de base imponible se tributaría cero, pero a partir de ahí se empezaría a tributar, es decir, 151.000 euros, pues ya pasaríamos a unos 18.000 euros. También tenemos que en otras comunidades se ha arreglado el llamado error de salto, que quiere decir que de 1 a 150.000 se tributa cero, pero en cuanto pasamos ya a 1 euro, entonces ya empezamos a tributar no desde ese euro de más, sino desde el principio, con lo cual es injusto porque el patrimonio de esa persona de 151.000 euros, por efectos del impuesto, lo que hace es que queda con menos dinero que aquel que le daba 150.000. ¿Esto qué trae como consecuencia para el día a día, para el bolsillo de los asturianos? Bueno, eso lo que trae es muchas veces la renuncia a las herencias. Cuando, por ejemplo, son herencias las cuales no son en dinero, son, por ejemplo, en inmuebles, pues resulta que el heredero puede no tener dinero para afrontar ese impuesto. Claro. Es decir, ¿se llega a renunciar a lo que te han dejado en testamento? Efectivamente. Muchas veces un familiar quiere dejar un piso o algo y al final, pues, o bien malvende ese inmueble, lo malvende para hacer frente al impuesto, o bien renuncia a la propia herencia. Lo cual, bueno, me parece tremendamente triste, que te dejen algo en herencia y tener que renunciar a ello. Pues lo es. Tenemos unas cantidades en 2014 eran, creo que 1.500 contribuyentes que renunciaron a la herencia, y si lo comparamos con el resto de España, estoy hablando de cifras de 2014, viene a ser un 14,9% con relación al resto de España. Claro. Es decir, es más elevado debido a que también la presión fiscal es mayor por esa razón, ¿no? Claro, solo en 2014 entonces 1.500 asturianos tuvieron que renunciar a la herencia que les había correspondido. Bueno, vamos a no hablar tanto de cifras y dinero y sí de personas. Un ejemplo que nos explique esta situación, que quizás sea lo que más la gente pueda quedarse con ello, ¿no? Bueno, pues un ejemplo, por una herencia de 400.000 euros, que suena muy fuerte. El que tiene 400.000 euros bien puede pagar. No, 400.000 euros se alcanzan fácilmente con haber heredado un piso en una zona un poco bien situada en la zona centro de Asturias, en San Gijón, en Oviedo. Hay pisos con valores catastrales superiores incluso. Y además aquí tributamos por valor de mercado. Sí. Y si no se trata de un piso, es muy frecuente el padre trabajador, obrero, que en los años 60, 70, 80 ahorró pues fruto de su trabajo. En vez de gastarlo, pensó un poco en sus hijos, pensó en su jubilación, en qué hacer cuando se jubilara,
y arregló una casita en el pueblo que a lo mejor heredó de sus padres, o se hizo una segunda o compró una segunda vivienda para que sus hijos el día de mañana tuvieran bueno, algo donde meterse si las cosas se ponían difíciles, como así está siendo. Como luego se pusieron. Como así está siendo. Entonces, claro, pues para esa herencia que valoramos en 400.000 euros, que como hemos visto no es mucho, tiene un hijo único que va a ser el único heredero. El hijo que hereda de su padre 400.000 euros, teniendo en cuenta que dentro de esos 400.000 tenga la vivienda habitual, que sea, vamos a poner, valorada en 200, va a tributar casi 50.000 euros. Y si encima tiene la mala suerte de que su padre en los últimos años se ha puesto enfermo y ha tenido que ir a una residencia de ancianos, ya nos elevamos a pagar 80.000. Y si queremos rizar el rizo en algo también muy frecuente, que no se trate de la herencia de un hijo, sino de un sobrino, porque bueno, pues hay mucha gente que no tiene hijos. Y quien lo hereda es un sobrino, que a lo mejor además le ha cuidado durante los últimos años. Ese sobrino va a tener que pagar 130.000 euros por una herencia de, recordemos, 400.000. O sea, que estamos hablando de mucho. Y si además ni siquiera fuera sobrino, que fuese un primo, ya nos alejamos solo un peldañito más en la línea sucesoria, ya son 170.000 euros, casi la mitad. A eso hay que añadir plusvalías municipales, gastos de notario, abogado o asesor, en fin, nos ponemos en cantidades que esquilman, vamos, de una manera sangrante el patrimonio, porque claro, como bien decía José Antonio antes, si el heredero no tiene liquidez, no tiene en efectivo esos 130.000 euros, no le qué hace, porque tiene un plazo para pagar. No obstante, hay que dejar una cosa clara, no hay que ser multimillonario para que esto te afecte, ¿no? No, como decíamos, con 400.000 euros, que es eso, un piso bien situado o dos medianos, ya hay que pagar estas cantidades. O sea, como mínimo, casi 50.000 euros. Eso en el mejor de los casos. Que sea un hijo y que se trate de la vivienda habitual, que tiene una reducción en ello. Si ya nos vamos a cantidades, digamos, a herencias un poquito más elevadas, y ya nos subimos a 5 millones de euros, que tampoco es la fortuna del siglo. 5 millones de euros, bueno, pues lo tienen muchas familias de clase media alta. Podría llegar a tributar como tope máximo, no es edad, pero como tope máximo podría llegar a tributar 4.300.000 euros. Habíamos dicho que empezaba a actuar el impuesto a partir de 150.000 euros. Quiero decir, a todas esas euros es algo muy personas que se pasan de esa cantidad y ya empieza a entrar en juego el impuesto. Bueno, nuestro entorno, nuestros vecinos, las comunidades de alrededor, Galicia, Cantabria, Castilla y León, ¿cómo están con respecto a esto? La verdad es que aquí tenemos un ejemplo y tenemos una herencia de unos 400.000 euros de base imponible y estudiamos un poco el entorno, cómo se comporta. Galicia, como tiene una reducción de 400.000 euros, tributaría cero por esa. Cero. Galicia, cero. Bien. Cantabria, que tiene una reducción previa de 50.000 euros y una bonificación del 99%, tributaría 682,17. 682,17 euros Cantabria. Castilla y León, que tiene una reducción previa de 250.000, tributaría 21.261,54. Madrid tiene una reducción previa de 16.000 y una bonificación del 99%, tributaría 768,87. Y Asturias, que tiene una reducción de 15.900 euros, al final tributaría por 76.851 euros. El agravio comparativo está clarísimo. Está sobre la mesa. Entonces, viendo esta situación, la que hay en Asturias, la que tenemos a un lado en Cantabria, a otro lado en Galicia, más al sur en Castilla o en Madrid, ¿hay deslocalización, hay riesgo de deslocalización de fortunas, de empresas,
de simples ciudadanos, o se están dando casos de gente que, bueno, decide llevar su capital afuera? Claro, es evidente. Obviamente, el que tiene 5 millones de euros no se arriesga a perder 4.300.000 o que, sus herederos los pierdan. Obviamente, no les es nada difícil comprarse un piso en San Vicente de la Barquera, es decir, algo que está aquí al lado, o en Ribadeo, y trasladar su domicilio allí. Claro, eso es evidente, pero el problema que trae con ello no es que perdamos el impuesto de sucesiones que ese contribuyente pagaría aquí, es que vamos a perder el IRPF que lleva la comunidad autónoma, que paga año a año, porque no olvidemos que los patrimonios más grandes son los que también generan más rendimientos, con lo cual, en teoría, son los que pagan más IRPF. Entonces, estamos trasladando todos esos recursos y todos esos ingresos a otras comunidades autónomas. Claro. Con lo cual, en Asturias nos vamos a quedar a un medio plazo en el que solo van a contribuir pues las clases medias bajas. Los demás se van a ir todos fuera. Claro. Hay una fuerza política que ha señalado en el Parlamento asturiano, bueno, es Izquierda Unida, las declaraciones fueron públicas, que esto solo afecta al 3% de la población asturiana. Y por otra parte, también señalan, en este caso también desde el Gobierno, que con esto se financia, bueno, pues la sanidad, la educación. Bien, el 3% yo no creo que sea ese 3%. Todas las personas pues seguramente que tributarán un par de veces en su vida por su padre y su madre, y yo creo que nos afecta siempre y nos va a afectar con nuestros herederos también. Cuando fallezcamos, pues también van a tener que tributar. Lo que no casa ese 3%, que yo no sé si lo diría que es cada año, pero no casa con esta plataforma que recogió de alrededor de 100.000 firmas, sí, y que eso quiere decir que es aproximadamente un 10% de la población. Quiere decir que antes o después afecta a todos, ¿no? Bueno, en otros países, porque vamos a poner las luces un poco más largas, conocíamos cómo estaban en otras comunidades. ¿Cómo están en otros países del entorno europeo en el que parece que siempre nos miramos como ojalá fuéramos como ellos? Pues el Fondo Monetario Internacional ha publicado en un informe que España es el país que más elevado tiene este impuesto. Si dentro de España, Asturias, nos llevamos la palma, pues estamos en la cabeza del mundo. ¿Hay países que lo tienen anulado? Sí, muchos. Suecia, por ejemplo, es un ejemplo en que si no está anulado está minimizado, porque se dieron cuenta que les pasaba o les estaban viendo que podía pasar pues algo similar. O sea, el que tiene dinero, pues del mismo modo que puede deslocalizarse entre autonomías, también lo puede hacer entre países. O sea, no hay ningún problema. Y además, bueno, pues no deja de ser un impuesto obsoleto que si lleva en vigor desde, hay quien dijo, desde los egipcios, pero bueno, en aquellos momentos, ni en el siglo XVIII, que es desde cuando se aplica en España, en aquellos momentos no existía IRPF, no existía IVA, no existía IBI, ni ITP, ni muchos de las tasas que están gravando ahora mismo los recursos y los rendimientos de los ciudadanos. Con lo cual, bueno, el papel que cumplía ese impuesto yo creo que ya ha dejado de ser tan evidente. Además, si solamente es un 3% de la población la que se ve afectada a ello, dudo mucho que sean tan importantes los recursos que se obtienen. Las cuentas no cuadran. Claro. Bueno, ¿cuál sería la solución? ¿Cuál sería, en opinión de ustedes, lo que habría que hacer? Una opinión profesional, lógicamente, fuera de partido político. Obviamente. Bueno, yo quería, si me permite, comentar una comparación en el impuesto de donaciones. Sí. El impuesto de donaciones, es decir, si un padre quiere dejar en vida unas cantidades a sus hijos, sí, por la técnica del propio impuesto, lo que hace, imaginémonos 450.000 euros, tributa
el donatario, es decir, el que recibe el dinero, Sí. es en su comunidad autónoma. Entonces, si el mismo padre, 450.000 euros, lo deja a un hijo y a otro, uno, por el hecho de vivir en Asturias, resulta que tiene que tributar 96.545 euros. Si ese hermano que vive en Madrid tributaría por 965,45. Estamos hablando de una diferencia por la misma cantidad recibida del padre, de una diferencia de 95.579,55. Yo creo que esto es un agravio comparativo, que esto hay que arreglarlo. Claro. Entonces, siguiendo con la pregunta que hacía... Sí, ¿cuál puede ser la solución? ¿O qué propondrían ustedes como solución? Vamos a ver, nosotros proponemos en principio el que se derogue este impuesto. No obstante, en caso de que no pueda ser, pues por problemas de necesidades presupuestarias, lo que haríamos sería que fuese una cantidad mucho más alta, no 150.000, sino a una cantidad que estuviese exenta mucho más alta, y luego hacer una tabla de 3 tramos, pero en la cual pues vaya del 1 al 8%. Tampoco es muy descabellado en el sentido de que ha habido el informe Lagares, que propone que ese tributo pues, se grave entre el 1 y el 11%. Claro, ahí depende también qué cantidades sean las que se consideran para tributar al 11% y demás. Pero quiero decir, nunca llegarnos a lo que estamos ahora, que el marginal puede ser un 87%, que es una verdadera salvajada. Madre mía. Bueno, creo que nos queda claro, sin querer caer en el sentimentalismo y sin nada, pero bueno, puede darse el caso, como bien nos decían, de una persona no rica, no un Onassis de la vida, que trabajando toda la vida en la antigua Ensidesa o en UNOSA ahorró, queriendo dejar algo a sus hijos, y luego sus hijos ven miau, quiero decir, ¿no? O sea, claro. Y a lo mejor podría darse la circunstancia de que sus hijos ahora estén en el paro, estuvieran dependiendo económicamente de los ingresos de su padre. Al perder a su padre, pierden esos ingresos y encima tienen que renunciar a la casa paterna, que a lo mejor es donde viven. Se pueden quedar en la calle sin nada, a pesar de que su padre ha trabajado y ahorrado toda la vida. Esperemos que quienes tienen la responsabilidad puedan adoptar soluciones al menos similares a las de nuestro entorno más próximo. Antes de irnos, el viernes tienen ustedes la celebración anual. ¿Están ustedes de fiesta? Bueno, coméntenme un poquito. Bueno, pues vamos a tener una serie de actos en Gijón. Se va a celebrar este año, otros años se hacía en Oviedo. Este año vamos a hacerlo en Gijón, en la Colegiata de San Juan Bautista. Vamos a tener, en primer lugar, una conferencia, un acto formativo, en el que va a intervenir don Andrés Sánchez Pedroche, que es un personaje importante, muy importante dentro de nuestro gremio, y don Javier Bas, que también es catedrático de Derecho Financiero y Tributario de Valencia. Seguido de eso vamos a hacer unos actos de homenaje en primer lugar al propio don Andrés Sánchez Pedroche, al que hemos nombrado colegiado de honor, y a todos los colegiados que llevan ya más de 25 años en la profesión. Y bueno, finalizaremos con un acto lúdico festivo con una cena espicha en el Llagar Trabanco. Como no podría ser de otra manera. Como no podría ser, claro, efectivamente, comiendo y bebiendo. Efectivamente. Bueno, que no va a ser todo hablar de números y hablar de cifras. Bueno, precisamente, para después de este pesimismo que nos ha invadido, ¿no? De esta persona que pasó toda su vida trabajando, queriendo dejar algo a sus hijos, y luego, bueno, pues puede que se queden sin nada. Bueno, vamos a quitar ese pesimismo. Ustedes, que están acostumbrados a tratar con cifras, con dinero, con dante y sonante. Bueno, vamos a probar suerte en el juego solidario de limón. El que consiga dejar la moneda sobre el limón,
una maravillosa estancia en las Caldas Villa Termal para relajarse y no pensar en lo que nos puede llevar el Estado a la hora de recibir un testamento. Si la moneda se va al fondo, bueno, para los más necesitados, lo que desconozco es si esa cantidad que en Navidad enviaremos a India tributa o no tributa. Eso tendrán que ustedes aclararnos. No de usted ideas. No lo sé. Bueno, No bien, de usted. vamos a hacer como que no dije nada. Bueno, ¿quién comienza? Yo. Venga. José Antonio Sierra, presidente. ¡Ay! Por poco. María Isabel Menéndez, secretaria del colegio. A ver si tengo más suerte. Vamos a ver si hay más pericia que el presidente o no. Este limón se mueve mucho, ¿eh? Bueno. ¡Ay! Abajo también. Bueno, es tremendamente difícil. Muchísimas gracias a los dos, bueno, por aclararnos cómo está la situación en Asturias y en nuestro entorno a la hora de recibir una herencia. Y bueno, pues todas las felicidades del mundo para ese acto que tienen ustedes el viernes y que estamos seguros que será un completo éxito. Muchísimas gracias a los dos por estar esta noche con nosotros. Y nosotros a continuación nos vamos a publicidad, tan solo un momento, y volvemos en este caso para cambiar totalmente de tema y hablar de salud. Hasta ahora. Volvemos a hablar hoy de temas que tienen que ver con la salud y con la imagen. Recordarán ustedes que el mes pasado, bueno, pues hablábamos con la doctora Azanza, bueno, pues acerca de esas técnicas, algunas de ellas muy sencillas, fáciles de aplicar y muchas, la mayoría de sentido común, para lograr una figura acorde a nuestros deseos. Bueno, también nos adelantaba la doctora que en la siguiente vez que nos volviéramos a ver, es decir, hoy, íbamos a hablar de la hidroterapia de colon. Bueno, pues para hablar de todo ello se encuentra con nosotros ella misma, la doctora Azanza, especialista en nutrición y dietética. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Directora de la Clínica Azanza, en calle Caveda, número 12, tercero B de Oviedo. Bueno, usted ha creado la primera unidad de hidroterapia de colon e higiene digestiva en Oviedo. ¿Por qué? ¿En qué consiste esta unidad? ¿Qué se hace en la misma? Pues a ver, esta unidad surgió hace 4 años porque observé que muchos pacientes que venían a la consulta a hacer dietas de adelgazamiento, pues que tenían multitud de síntomas, sobre todo síntomas digestivos, enfermedades crónicas, enfermedades autoinmunes, y de eso que te llama la atención, que cada vez te vas interesando más en todo ello y vas haciendo cursos, vas apuntándote a formaciones. Y bueno, hasta que di con Irina Matveikova, que fue una endocrina que hay en Madrid, que tiene una consulta en Madrid, que fue la que me enseñó la hidroterapia de colon, y bueno, me animé a montar esta unidad de hidroterapia de colon en apoyo a estos pacientes. Claro, ¿tiene aceptación? Sí, cada vez más, porque además es algo que poco a poco las personas se van enterando, y bueno, y como hay tanto problema, que es increíble la cantidad de gente que hay con problemas, pues bueno, la gente prueba, que tampoco hace falta tener problemas. Muchas personas vienen simplemente por un poco de prevención y de encontrarse mejor. No deja de ser una desintoxicación. ¿Qué se hace en esta unidad? Pues en esta unidad lo que hago, lo primero de todo, es una historia, porque no paso directamente a las personas a hacer una hidroterapia de colon si antes no he procedido a hacerles unas cuantas preguntas sobre su alimentación, sobre sus antecedentes, incluso sobre su nacimiento, si fueron amamantados o tuvieron lactancia materna. O sea, me interesan muchos datos porque en definitiva se trata de la salud digestiva, y voy un poco como buscando dónde fue el inicio de esos problemas intestinales o digestivos que tienen. Entonces, lo primero de todo es una historia. En esa historia también puedo hacer un testaje de intolerancias alimentarias, en fin, o pedirle simplemente analíticas, orientarme. Y luego ya, pues le recomiendo la hidroterapia de colon normalmente, o no, depende de cada caso. Y hacen la hidroterapia de colon, luego les pongo un tratamiento dietético, porque es fundamental, no simplemente por lavar el colon, una persona no va a mejorar si no cambia ciertos hábitos que tenga de nutrición que les están perjudicando. Y bueno, y luego una suplementación, bacterias probióticas, en definitiva se trata de reforzar el intestino y de mejorar la salud. Claro.
¿Por qué en una clínica de medicina estética? Sí, pues por lo que te he dicho antes, porque muchos pacientes que venían simplemente con un mero interés estético por adelgazar y ponerse en su peso ideal y tal, pues bueno, fui observando que muchos de ellos, detrás de esa gordura, en realidad lo que había eran muchos problemas de intolerancias o incluso de parásitos o de... Había algo más, o sea, que son muchos factores los que inciden en la obesidad y todo hay que analizarlo, porque si no simplemente poner una dieta, yo la experiencia que tengo es que cuando llegan al peso que les corresponde, muchas veces uno se olvida de que ya tiene que cuidarse y bueno, se va abandonando, que es lo que solemos hacer Y hay un efecto rebote y se vuelve a subir. Claro. Entonces interesa mucho el saber cómo estamos por dentro y cuál es lo que nos sienta bien y lo que nos sienta mal de cara ya a largo plazo, a mantener el peso. ¿Qué se consigue entonces con la hidroterapia de colon? Pues con la hidroterapia de colon lo que conseguimos es, por ejemplo, en personas estreñidas, incrementar el peristaltismo y que la persona ya coja un ritmo intestinal y que no tenga esos problemas de estreñimiento. Pero luego también sirve para desintoxicar el organismo, para desintoxicar el hígado, para mejorar la piel, porque no deja de ser que el cuerpo, todas sus toxinas y su suciedad, digamos, la tiene que expulsar o por los pulmones o por la piel o por las secreciones. Entonces, el depurar el intestino ya es una buena forma de limpiar el cuerpo de toda esa toxicidad que normalmente solemos acumular bastante. Claro. Muchas personas se lo pueden estar preguntando. ¿Causa dolor al paciente esta técnica? Nada, nada. La gente viene normalmente con mucho miedo la primera vez, incluso algunas personas vienen acompañadas, a pesar de que les digo que no es una colonoscopia, que no es, vamos, que ni parecido. Y no... Luego ya cuando están en plena sesión, entonces ya se relajan porque ven que no es para nada ni molesto, ni tampoco es algo que dé asco, porque hay personas que dicen, ay, vaya cosa más, no, para nada, porque es algo que es muy aséptico, es un tubo, la persona está completamente tumbada, es muy, o sea, no se sienten para nada violentos no, están cómodos y hablando. Perfecto. Bueno, ¿cuántas sesiones son necesarias? Porque me imagino sí, que no con una ya queda el problema solucionado. Hay quien con una se la soluciona, que a mí eso es una cosa, pero porque por circunstancias a lo mejor hay algunas personas que viajan, que vienen circunstancialmente a Oviedo y dicen, pues voy a hacerme la hidroterapia de colon, pero porque ya la conocen. Sí. Pero normalmente una persona que quiera hacer hidroterapias de colon, lo normal es aconsejarle que por lo menos se haga 3. Porque claro, al principio limpias, el agua llega más a la parte derecha del colon y se limpia más esta parte derecha, pero la parte izquierda como que le lleva más, por lo menos alguna sesión más que otra para que se limpien bien. Y bueno, se suele aconsejar 3, pero hay personas que a lo mejor necesitarían 5 o más, depende del problema. ¿Y por qué una parte limpia antes que otra? Pues porque el agua entra por la parte izquierda. Entonces, claro, se encuentra con gases, con materia, ahí impactada contra las paredes. Bueno, pues hace falta el ir, digamos, abriéndose paso, claro, ¿no? Y entonces el agua entra y la sacas, y entras y la sacas. Y entonces es un proceso paulatino que va un poco como limpiando las paredes. Y claro, a lo mejor en 1 hora no ha dado tiempo y tampoco vas a tener a una persona 5 horas hasta llegar a la parte derecha. Y entonces, bueno, pues es un poco paulatino. ¿Cuánto se puede prolongar cada sesión? Pues de tiempo, 3/4 de hora, 1 hora. Yo soy más tendente a emplear la hora, pero todo depende del paciente, de si una persona a lo mejor es más inquieta, más nerviosa, claro, pues a lo mejor acabó antes, depende cómo vaya. Si una persona a lo mejor desde el principio ves que ha ido muy bien, pues no necesitas estar tanto tiempo, acabas antes. En cambio otras personas como que necesitan, depende de cada hidroterapia es diferente, claro, no se parecen en nada. ¿Y requiere alguna preparación previa para la persona? Sí, primero la historia clínica, como he dicho. Y luego, de acuerdo a eso, pues por ejemplo, si una persona es muy estreñida, le suelo aconsejar hacer primero una preparación, suelo recomendar mucho hacer limpieza de hígado, que limpieza de hígado es simplemente una dieta en la que se come normal durante 6 días, pero se va tomando también zumo de manzana, porque el ácido málico del zumo de manzana
hace que los canalículos biliares, las vías biliares se dilaten y que drene más, digamos, grasa, colesterol, con toda esa toxicidad hacia el intestino. Bueno, y eso luego se toman unas sales de Epsom por la noche para evacuar eso. En definitiva, es como una dieta depurativa, ¿sí?, antes de la hidroterapia de colon, para que la persona, bueno, pues ya venga un poco como preparada, ¿no? Que no sea, para que no sea molesto, para que no se encuentre con que tiene muchos gases o muchas... Claro, lo citaba usted antes, vamos a profundizar un poquito en ello. ¿Para qué pacientes está especialmente indicada o recomendada? Pues a mí me vienen muchísimas personas que en realidad lo que están buscando es una solución a sus problemas. Son personas que normalmente te vienen porque sospechan de que algo les sienta mal. Dicen, aquí algo me sienta mal, yo veo que cada vez ya no sé qué alimento es el que me sienta mal, pero seguro que hay algo. Otras personas ya se han hecho, pues a lo mejor gastroscopias, colonoscopias, o sea, que ya han sido estudiadas, sí, pero que no consiguen estar realmente bien. Y entonces vienen un poco, pues a ver si la hidroterapia de colon les alivia. Entonces, las personas que, digamos, tienen más interés por la hidroterapia, lógicamente, son los que tienen problemas digestivos. Y luego ya digo que hay personas que a lo mejor son deportistas, sí, que les gusta mucho cuidar su salud y que les gusta estar... No cabe duda que el hacer alguna vez que otra al año estas sesiones de hidroterapia te preparan para... Bueno, es una depuración, es un poco como, yo lo comparo como las revisiones del coche, ¿no? Las ITVs. Ajá, claro. O sea, que a veces cuidamos mucho del coche y sí, no nos preocupamos de revisarnos a nosotros de vez en cuando. Claro, claro. Bueno, sí, hay gente que vive verdaderamente preocupada por el coche. Bueno, una vez que finaliza la sesión, digamos, ¿pasa como en el dentista que tienes que estar X horas que no puedes hablar o tal? Quiero decir, no. En cuanto se acaba, ¿puede uno realizar vida normal? Totalmente normal. O sea, que esto no es más que, al fin y al cabo, un lavado y nada más. La persona cuando se marcha como con más ligereza y perfectamente a reanudar sus actividades normales. No tienen ningún problema de nada. ¿Está indicada o contraindicada para algún grupo poblacional o alguien que sufra alguna otra dolencia? Sí, esta técnica no es recomendable pues en casos de ciertas personas ya con enfermedades más complicadas. Por ejemplo, una persona con cáncer, lógicamente no te vas a poner a hacerle hidroterapias o con una fístula intestinal, claro, o con una hernia, no sé, según qué divertículo, o enfermedades a lo mejor, yo que sé, como colitis ulcerosa, enfermedad de Crohn, en su fase aguda, o sea, cuando están peor, que a lo mejor dices, bueno, vamos a... Aunque no es que no se puede hacerles la hidroterapia de colon, pero sí no precisamente en el momento más álgido de la enfermedad. Pero bueno, salvo algunas contraindicaciones, la verdad es que no es muy problemática esta técnica. Citaba usted antes, no hay que confundirlo con una colonoscopia, bueno, tampoco hay que confundirlo con un enema, supongo, las diferencias son claras. Ya, hombre, un enema es un botecito así de medio litro o menos de medio litro que se introduce en el recto y es un poco para hacer como una limpieza de lo que es la ampolla rectal nada más y no llega más allá. La persona lo retiene un tiempo, el tiempo que puede, unos minutos y lo expulsa. Una hidroterapia de colon, pues empleamos igual 33, 35 litros, que ojo, no es que todos entren en el paciente, sino que es un circuito que cuando lo abres entra al paciente y cuando lo cierras, cuando está descargando, continúa echándose, o sea que de esos 30 y tantos litros que digo, no es que todos hayan pasado por el paciente, sino que el circuito lo expulsa. Pero en definitiva, yo diría que es como decir que haces un enema, a continuación haces otro enema, a continuación haces otro enema. Claro. Son sucesivos enemas que al final hacen que vayas avanzando en el colon. Claro. En Estados Unidos creo que es una práctica tremendamente común, en países del norte de Europa creo que también. En España no tanto, o al menos no es muy conocido. Pues en España se lleva empleando la hidroterapia de colon desde hace muchísimos años, lo que pasa que sí que es verdad que en otros países mucho más. Yo ahora mismo estuve en el Congreso de Hidroterapia de Colon, que es el primero que se hace a nivel internacional, que lo hicieron en Barcelona, y yo pude comprobar ahí mismo los ponentes, que eran de Estados Unidos, de Canadá, de Australia, de Londres, de Italia. Había personas de todas partes, pero también había personas españolas que llevaban muchísimos años ejerciendo la hidroterapia de colon. Lo que pasa es que creo que más
a lo mejor por Barcelona, por Madrid, y también en Asturias también ha habido, pero bueno, es más en las grandes ciudades, sí, yo creo. Una vez realizadas las 3, 4, 5 sesiones, las que sean necesarias para cada persona, ya que cada persona es un caso distinto, es decir, no podemos generalizar a todas las personas 3 o a todas las personas 4. Sí. Tal, ¿no? ¿Hay que seguir algún tipo de alimentación para no volver, bueno, pues a saturar el conducto que se ha limpiado? Sí. Por ejemplo, mira, te voy a nombrar unos casos. Hay personas que me han llamado muchísimo la atención porque personas a lo mejor con estreñimientos severos, crónicos, de toda la vida, estas personas que te dicen, es que soy estreñida hasta arriba. Y que resulta que les he hecho un testaje de intolerancias alimentarias, les ha salido que tienen problema con la caseína, o sea, con la proteína láctea, les he hecho una hidroterapia de colon y simplemente con una hidroterapia del colon y luego el abandonar los lácteos, han empezado a ir regularmente al baño todos los días. Una cosa increíble, ¿no? Que dices, ¿cómo podía ser que un alimento estuviera bloqueando de esa forma un intestino? Entonces yo pienso que son las dos cosas. La hidroterapia ha estimulado y el dejar ese alimento a esa persona en concreto le ha venido muy bien. O sea que sí que es muy importante luego cómo se coma y qué es lo que te produce, o por lo menos durante un tiempo hasta que te desensibilices, porque a veces es simplemente que se abusa de un alimento demasiado, que a lo mejor no es que no lo tenga que tomar, pero que abusa mucho de yogures o de... Claro. Esas 3 sesiones de las que nos hablaba, digo 3 por poner un número estándar, recalcamos que cada persona es un caso particular y se diagnostica cuántas sesiones son necesarias. No vamos a poner 3 como término medio. ¿Hay que espaciarlas mucho en el tiempo? Pues yo al principio las espaciaba más y con el tiempo me he ido dando cuenta de que no, de que hay que hacer las próximas, porque digamos que en la primera sesión hidratas, es como que ablandas un poco y la mucosa y tal queda preparada para la segunda hidroterapia, que si es en la misma semana, mejor que mejor. Y entonces en la segunda ya es mucho mejor que la primera. Y la tercera es mucho mejor que la... O sea, que ves una evolución, ¿no? Si las espacias mucho, pues quizás es como volver otra vez a empezar de cero, o sea que mejor juntarlas. Ahora, hay veces que ya digo, según los casos, a lo mejor la tercera la dejo para dentro de un mes, es que luego eso ya... Claro, cada persona es... Sí, hay personas, por ejemplo, que tienen parásitos, que es una cosa sorprendente, porque ahora en los tiempos actuales parece que eso es algo que aquí no existe, pues sí que existe. Y cada vez hay más protozoos, más amebas y, bueno, y mucha gente que tiene síntomas por esas, o sea, y que no nos pensamos que eso es cosa de México, de Guinea o de... No, aquí también hay mucho. Y yo lo veo en la hidroterapia de colon, que te sirve también como diagnóstico cuando se ven los parásitos, claro, porque no todos son macroscópicos. Y luego también hay mucho problema de desequilibrio de la flora bacteriana, de lo que se conoce como disbiosis, que yo creo que es el auténtico problema que existe actualmente y por eso hay tanta gente con problemas digestivos. Y es que actualmente estamos tomando demasiada química, demasiado aditivo, todo está un poco, vivimos en un mundo cada vez más artificial y eso, junto al estrés, junto a que bebemos poca agua y a veces el agua tampoco es la adecuada, en fin. Esa suma de factores hace que vayamos perdiendo flora bacteriana, que cada vez la tengamos más pobre, que las cepas de bacterias sean más escasas y con menos millones de bacterias. En definitiva, que nos invadan pues, las cándidas, hongos, que normalmente son lo normal es que tengamos todos, pero en una cantidad moderada. Pero claro, cuando estamos así con una flora tan desequilibrada, pues es normal que tengamos eso, lo que he dicho antes, parásitos, hongos, bacterias que no proceden, o sea, y al final eso lo que hace es que estemos mal y que nos encontremos con todos estos problemas. Bueno, pues hemos prácticamente tocado, creo, cuando tiene que ver con el tema de la hidroterapia de colon, de la cual usted ha puesto en marcha la primera unidad en Oviedo. Para el próximo mes, ¿adelantamos algo de lo que vamos a hablar? Pues la verdad es que no lo he pensado, pero bueno, ya se nos ocurrirá algo. Seguro que tiene que ver con la salud digestiva, con la nutrición y con todos estos temas. Efectivamente. Bueno, pues aquí estaremos para contarlo. Doctora Azanza, especialista en nutrición y dietética, directora de la Clínica Azanza en calle Caveda, número 12, tercero B,
de Oviedo. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Y ahora le vamos a pedir que interactúe con el agua en un aspecto totalmente distinto, como es el de ganar la prueba del limón. Vamos allá. Pues muy bien, a ver si esta vez lo consigo. ¿Ya tiene experiencia de la otra vez? Habilidad. A ver. Vamos allá. ¡Oh! Abajo, abajo en esta ocasión. Doctora, para la siguiente, más suerte, más Muy pericia. bien. Muchísimas gracias por Gracias. estar con nosotros esta noche. Y nosotros nos vamos ahora a publicidad muy rápidamente para continuar con el programa de hoy. Hasta ahora. Continuamos, afrontamos la recta final del espacio de hoy y lo hacemos hablando con una persona que ya estuvo con nosotros la primera temporada de este programa, del YE, de la Y asturiana, aquí en Es Asturias Televisión, y a la que incorporamos y agradecemos su aportación para esta segunda temporada. Se trata de Fedra Salvador. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, directora de Mediados, aquí en Oviedo. Bueno, pues para hablar un poquito, vamos a sentar las bases. Primero vamos a consolidar lo que habíamos hablado en la primera temporada acerca de esa mediación para parejas y para familias. Bueno, pues entonces, primero, ¿qué es y de qué se ocupa la mediación? Pues la mediación fundamentalmente es una alternativa para, entre muchas que hay, pero es una alternativa para resolver todo, bueno, cualquier tipo de conflicto que tenga las personas, ¿no? Una familia, entre amigos, entre padres e hijos, abarca muchos ámbitos, ¿no? Desde el ámbito familiar, el escolar, mediación en el trabajo también. Bueno, abarca prácticamente cualquier tipo de ámbito en el que se relacionen personas y pueda haber conflictos. Bien, quizás una de las más comunes o una de las más extendidas, me corrige si me equivoco, sería la mediación de pareja y familia. Bueno, vamos a comenzar por la de pareja. Bueno, ¿cuáles son los casos más comunes que se presentan? En las relaciones de pareja hay dos vertientes. Los que ya tienen la decisión tomada de que se van a separar y acuden a mediación para hacerlo de una manera pues, más dialogada, donde ellos sean los protagonistas, donde ellos sean los que decidan cómo quieren vivir a partir de entonces, establecen pues, todo el tema de las visitas según su vida, no como una manera impuesta como pasa en el juzgado, ¿no? Sí. Y también hay la otra parte, los que tienen problemas de convivencia pero no van a tomar la decisión de separarse o no en ese momento, quieren intentar pues saber si mejoran las cosas y hacerlo a través de la mediación, ¿no? Organizando un poco la nueva convivencia en el hogar, dejando atrás esos conflictos, esas peleas. Bueno, es un poco distinto, ¿no? Luego volveremos a lo que son esos conflictos, esas peleas. No obstante, ¿qué técnicas de resolución son las más aplicables o más efectivas? Bueno, para resolver un poco las mediaciones depende muchísimo de las personas. Hay personas que necesitan unas técnicas más directas, más de terapia, más de reconducir, de hacer que se expresen, que se expliquen bien, más de habilidades, ¿no? Y hay otras veces que son un poco como con juegos. Necesitas enganchar a una de las dos partes de alguna manera porque no está muy dispuesta, aunque haya venido, no está muy dispuesta a trabajar y entonces necesitas engancharlo de alguna manera. Entonces son otro tipo de técnicas, pues entablas conversaciones más directamente con esa persona o incluso te entrevistas a solas con esa persona, claro, para que el espacio sea un poco más distendido. Bueno, visualizas vídeos donde se vea un poco el conflicto en otras personas y no se sienta tan atacado, que sea más fácil criticar lo que está viendo en imágenes y no su propia vida. Se utilizan distintas estrategias según el caso. Siempre tiene que ser, cada pareja es un mundo. Claro. ¿Quién toma más la iniciativa a la hora de acudir? ¿El hombre, la mujer o por igual? No, fundamentalmente la mujer. ¿Sí? Sí, pero cuando la mujer decide venir a mediación y se le explica que tiene que estar de acuerdo el hombre, al principio tiene desconfianza, pero es más fácil de enganchar el hombre que la mujer. Una vez que entra en la dinámica de la mediación,
como la segunda sesión o así, a veces las mujeres se sienten un poco como incómodas, porque creen que vienen a que les des la razón. Ajá, Y les quites la razón a su marido o a su pareja, y cuando ven que no estamos para eso, pues se siente un poco como esto no es lo que yo esperaba o no es a lo que yo venía. Y luego sí, luego ya se liman asperezas y se trabaja muy bien con los dos. Pero está claro que quien toma más la iniciativa de buscar en internet servicios y recursos es la mujer. ¿Y más en el segmento joven o ya gente de una edad? Pues curiosamente los más jóvenes todavía son hijos. Las parejas muy de novios o muy recientes no tienen la costumbre de acudir a terapeutas o a mediaciones. Sin embargo, parejas pues de 30 a 40 años no les cuesta buscar recursos. Si ellos no pueden resolver su vida, no les importa buscar. Entonces hablamos de parejas entre 30 y 50 años, acuden tranquilamente a mediación. Claro. Bueno, como premisa principal para reconducir una pareja en crisis, ¿tienen que estar ambos por la labor? Es decir, igual que se dice que dos no discuten si uno no quiere, ¿dos se arreglan si uno no quiere? Una de las premisas fundamentales, que además se les explica en la primera entrevista, es que los dos tienen que tener el convencimiento de que vienen a mediación libremente y dispuestos a trabajar. Si uno de los dos no está dispuesto a venir libremente o viene por presiones de la otra persona o no está dispuesto a trabajar en resolver la situación, por mucho que hagas y por mucho que te empeñes, no vas a sacar nada porque no va a poner su parte para solucionarlo. Claro, o sea, nadie puede ser ayudado si no quiere ayudarse a sí mismo, me imagino. Exactamente. Claro. Eso para las parejas que están, digamos, en crisis, pero quieren buscar un camino que les reconduzca de nuevo a estar juntos, ¿no? Para aquellas que ya han decidido poner fin, ¿es vinculante los acuerdos a los que se llega? Sí, son totalmente vinculantes. Justo ahora, además, acabamos de conseguir que se agilice bastante el tema judicial y que con el último acta de mediación, donde se pone por escrito los acuerdos a los que han llegado, se presenta en el juzgado con la representación de un abogado y un procurador, pero que los has visto solamente una vez para entregarles el documento. Ellos lo presentan, tú solo tienes que ir al juzgado a ratificar que aquello es verdad, lo que está escrito en el acta, y al mes y medio, 2 meses, ya está el convenio legal donde tú puedes presentarlo a cualquier subvención, cualquier beca, cualquier trabajo, donde alega tu nueva situación oficial basada en un acta de mediación. Claro. ¿Y hay más casos de pareja que se quieren arreglar o parejas que ya llegan rotas y solo buscan un acuerdo, digamos, bueno, para los dos? Pues la balanza está un poco ahí como equilibrada, porque hay parejas que vienen con la decisión tomada de separarse y a medida que empezamos a charlar, resulta que la decisión no es tan firme y quieren volver a intentarlo. O al revés, hay muchas parejas que vienen dispuestos a arreglarlo y a la tercera sesión les dices, mira cómo está yendo la cosa, yo creo que deberíais de repensar vuestra decisión y esto os está haciendo mucho daño, tenéis que tomar otra alternativa. Y entonces ya deciden separarse. Pero no hay más de una manera o más de otra, hay bastante igualdad. Vale. Una vez realizada la consulta, supongamos que la pareja se arregla. Bien, vamos a suponer que se reconcilian. No obstante, ese conflicto dejó una huella imborrable. Sí, los conflictos, dicen que las palabras se las lleva el viento, pero que te dejan una pequeña cicatriz, sí, ¿no? Pues es cierto. O grande. O grande, te deja una pequeña cicatriz. Parte de las técnicas que utilizamos es que si tú quieres solucionar tu vida para el futuro, no solo para el presente, sino de cara al futuro, que te sirva para algo venir a mediación, requiere que no puedes tener una libreta donde vayas anotando tus rencores, que tienes que empezar cada día de cero. Y algo que hacemos, sobre todo las mujeres, ¿no? Cuando nos peleamos, volvemos a sacar esa libreta de años atrás y decir, pues mira lo que me hiciste en aquella fecha y mira lo que me hiciste y mira lo que me dijiste. Y no, se trata de, si quieres de verdad tener una relación sana y genial con la persona con la que tienes al lado, tienes que dejar a un lado eso que es muy del ser humano, ¿no? El rencor. Tienes que dejarlo a un lado, empezar de cero cada día y cada pelea es distinta. Claro. O sea, no te puede recordar a peleas anteriores. Tienes que hacer el esfuerzo de decir, pelea nueva.
y nueva discusión y ya está, y empezamos de cero. Claro. Leí el otro día por internet, la mujer perdona pero no olvida y el hombre olvida pero no perdona. ¿Esto es así? Sí, es así, es así. Además los hombres lo dicen muy fácil. Dicen, no, si yo de la mitad no me acuerdo, pero me cuesta perdonar, ¿eh? Pero de la mitad no me acuerdo, la verdad porque lo dice ella, pero no me acuerdo. Claro. Bueno, todos nos llevamos nuestra parte. Bien, tema familia. Casos más comunes que se dan en ese entorno o ese ámbito familiar. Pues las parejas, por lo general, lo que vienen es por un diálogo roto. Han dejado de hablar, se pelean sin escucharse. Entonces vienen a intentar reconducir eso, ¿no? En cuanto se escuchan y aprenden a dialogar de una manera distinta, que al principio lo hacían pero lo han perdido, pues entonces ahí ya se recupera parte de la comunicación. Pero sobre todo los conflictos suelen ser no solo por la pareja en sí, suelen ser por los hijos, la educación de los hijos, por esta suegra que tenemos que cuidar ahora, o esta madre que nos viene a casa, o mira la hija que se ha quedado sin trabajo y nos trae al marido y a sus hijos también a casa. Y entonces son nuevas maneras de enfrentarse el matrimonio que hasta hace unos años ya estaban como sobrepasadas, ¿no? Ya no pasaban esas cosas. Y ahora vuelven otra vez a ver esas peleas del cuidado de unos y otros, de las responsabilidades, de hijos que regresan a casa, que tenemos como ocupas treintañeros que no los sacamos de casa. Y cuarentañeros. Y cuarentañeros. Y cincuentañeros. Sí, y entonces son nuevas peleas son mediaciones intergeneracionales porque afectan a varias generaciones y es otra manera distinta de mediar. Ya no es solo el problema que yo tenga contigo como pareja porque no me sabes entender, o ya no me sacas de casa, o ya no me llevas a ningún sitio, o ya no soy importante para ti. Qué frase más triste, ¿no? La de no me sacas de casa. Sí, pero no me lleva al cine. Es muy común y a mí es algo que me sorprende porque siempre lo asociamos a nuestras madres o abuelas y lo repetimos todas las generaciones. O sea, es algo muy común que te dicen las parejas jóvenes. Es que ya no salimos como antes, es que ya no me sacas de casa a ningún sitio, ya no vamos de fiesta, ya no vamos de cena. Y dices, pero tú trabajas, ¿no? Tú tienes tu dinero, tú también puedes proponerlo. Pero siempre tenemos ese reproche hacia el hombre. Curioso. Sí. ¿La crisis ha hecho aumentar estos casos de crisis de familia? Digo, por esos hijos que vuelven a casa, esos hijos que no acaban de irse de casa, ese matrimonio con hijos que ha tenido que ir a vivir con los padres de alguno de ellos porque se quedaron sin trabajo y no hay de qué. Sí, antes de la crisis lo más común era parejas que se querían separar y bueno, pues separaban todo lo económico y los hijos y demás. Ahora lo más común precisamente son estos conflictos de familia. Son conflictos que han venido por la crisis, porque la gente se ha quedado sin trabajo y es una situación que perdura en el tiempo, entonces la solución es volvemos a casa de papá y mamá. Ya no son sueldos de la leche, hay que repartir un sueldo pequeño entre dos unidades familiares distintas, luego las tareas del hogar, ¿quién las hace? Claro. Porque tú ya estás casada, pero vuelves a casa de tu madre y es muy complicado, ¿no? Son unas peleas nuevas que han venido dadas por la crisis, ¿no? Bueno, y en el tema de familia, ¿cuáles son, como en la de pareja, las técnicas de resolución más aplicables o más efectivas? En conflictos intergeneracionales lo fundamental es habilidades de comunicación, o sea, el hablar y respetarse los turnos de palabra, algo que es muy fácil, ¿no? Se les pone tiempo, tú no puedes hablar hasta que sus 5 minutos o sus 3 minutos pasen y después tú tienes el mismo tiempo. Y así se va jugando un poco con el volver a educar a la gente a cuando uno habla, otro escucha, emisor, receptor. Sí. Algo que en el colegio nos enseñaban y ahora parece que ya no sabemos, ¿no? Que solemos hacer monólogos y nos quejamos de que la otra persona no nos escucha, no nos comprende, pero es que no le das opción muchas veces. Claro. Y sobre todo entre familiares de distintas edades, es eso, ¿no? Y el tema del respeto, de poner a cada persona con su responsabilidad en su lugar. Los hijos tienen unas responsabilidades, no hay que protegerles en exceso, todos pueden hacer algo. Todos son importantes, los abuelos son importantes, los hermanos, todos son importantes. Y sobre todo hay que trabajar habilidades de comunicación. En un tema de crisis de pareja o de crisis de familia, ¿qué cuesta más, expresar o escuchar? Escuchar. ¿Escuchar? Sí, sin duda.
Dicen que a los hombres les cuesta expresarse, pero es mentira, porque en el momento que les das oportunidad y les das a los hombres distintos recursos para poder expresarse, pues jugar con palabras y construir sus propios sentimientos, enseguida hablan y expresan perfectamente cómo se sienten, lo que les pasa, cómo ven el problema. Lo que pasa es que las mujeres somos un poco malas, ¿no? Porque tenemos... Un poco. Tenemos en nuestra mente la imagen del marido perfecto, del hombre perfecto, y queremos que se comporte y haga como el hombre de nuestra imagen, ¿no? Y la mayoría de los reproches son porque creemos que esa persona tiene que cumplir nuestro ideal y no entendemos que tienes que quererle como es, porque es la persona que tú has elegido y la que te has enamorado, no de un ideal, de una persona de carne y hueso. Y eso es complicado. Claro, entonces el amor verdadero no es encontrar la pareja perfecta, sino saber vivir con las imperfecciones de tu pareja. Exactamente. Bien, sí. bien. Bueno, en el tema de la familia, ¿cuándo podemos considerar que la comunicación o convivencia se ha roto, bueno, pues, o deteriorado en una familia? ¿Qué indicios hay de que este barco ya empieza a entrar mucha agua? Pues algo que es muy común y es bastante alarmante es que las madres y los padres ya en su vocabulario diario tratan con insultos y con palabras feas a sus hijos, ¿no? Entonces, cuando se enfadan, esa agresividad que es normal en el día a día explota. Y ya cuando ves cómo se relacionan sin estar enfadados, ya te da muchas pistas de cómo eso puede ser cuando se enfadan. Cuando acuden a ti, fingen un poco cómo están, ¿no? Sí. Cuando vienen a mediados, pues es un poco como, bueno, los problemas no son tan problemas, pero una vez que se relajan y se empiezan a expresar entre ellos como lo hacen normalmente, empiezas a ver que los insultos forman parte de su vocabulario, los reproches, las vejaciones y ya en algunas personas ves incluso la agresividad. Y ahí ya te da muchas pistas de decir, aquí la comunicación es cero y encima rozas una violencia preocupante. Bueno, ¿y quiénes respetan más las reglas marcadas por usted en este caso? ¿Los padres, los hijos? Los hijos. Los hijos. Sí, curiosamente los hijos, es algo sorprendente. Con los chavales, incluso con los niños, es muy fácil trabajar porque están más acostumbrados a que se les manipule, entre comillas, ¿no? Que se les dé reglas del juego y una vez que las tienen claras, juegan con ellas. Con los mayores, como llevan mucho bagaje detrás de malas comunicaciones, malas experiencias y malas prácticas diarias, les cuesta mucho entrar en esas reglas del juego y es fácil que las rompan. Es más fácil que lo incumplan los mayores que los niños. Los pequeños. Bueno, reivindicación, por su parte, del tema de la mediación en Asturias. Bueno, ¿cómo está legalmente o a nivel institucional el tema de la mediación en Asturias si lo comparamos con otras comunidades de nuestro entorno? Pues la verdad es que todavía estamos muy en pañales. A mí me gustaría que hubiera una legislación más potente, que está parada desde el 2007, y me gustaría que se desarrollara la legislación de una vez por todas, pues para poder tener un ámbito de actuación más regular, más legal. Ahora estamos un poco, bueno, pues en base a la ley, a la mediación nacional, que es por donde nos regulamos, y un poco pues experiencias que hay en otras comunidades autónomas, ¿no? Participamos en congresos, gente de Asturias, ya la formación que se da aquí a los mediadores sí ya empieza a ser de calidad, formaciones potentes y asequibles a los bolsillos de las personas, que eso también es importante, titulaciones que son válidas para trabajar en cualquier ámbito de España, que hasta ahora también era un poco, bueno, chapuceros, en plan de es titulación pero no es válida, solo para aquí, no es para otros sitios. Bueno, estamos aprendiendo un poco, pero a base de ensayo-error, y tenemos que espabilar un poco porque nos comen el terreno otras comunidades autónomas. Claro. ¿Y en países de nuestro entorno? Bueno, pues ahí sí que ya es alucinante, ¿no? Porque en otros países los servicios de mediación forman parte de su ámbito que cubre el Estado, ¿no? Tú vas al mediador, te lo paga el Estado, es como si vas al médico, vas al dentista o al psicólogo. Tienes el mediador como algo dentro de tus posibilidades. Forma parte de la conciencia de la gente el ir a mediación. No es algo raro como aquí, algo como... ¿Y eso qué es? ¿Y quién es este raro? ¿Será un psicólogo? ¿Será un abogado? ¿Un terapeuta? No está muy claro todavía. Todavía no hay esta cultura de la mediación extendida. Lo de la educación para la paz tiene que empezar en las escuelas y todavía nos queda mucha andadura.
Para finalizar, me apuntan una pregunta. Vamos a ver, en las últimas semanas, en los últimos meses, se está viendo un conflicto de posiciones encontradas que puede repercutir incluso en las familias. Se trata del tema de los deberes escolares. Hay un progenitor que dice, el padre, por ejemplo, dice que sí, la madre, por ejemplo, dice que no. ¿Esto sería un caso a tratar? Sí, totalmente. Y es algo que pasa muy a menudo, que los padres y no las madres ven que no pasa nada porque el niño traiga muchísimos deberes, porque esté hasta las tantas, porque ellos también lo sufrieron en su momento y no quedaron traumatizados. Las madres les da un poco más de pena porque al fin y al cabo, cuando la madre viene de trabajar, es la que se tiene que poner aún así con el hijo a hacer los deberes, les dan las 1000. Y bueno, es un conflicto muy de mediación, ¿no? De valorar cada situación y ver. Pues hay niños que sí que les viene muy bien y lo necesitan y es fundamental para que vaya desarrollando una educación potente y adquiera conocimientos, y hay otros niños que les sobran los deberes, que necesitan un repaso más ligerito, pero eso tiene que ser consensuado en casa. Hay que ver también, o sea, esto de decir, estamos en contra del sistema educativo, pues si tú le enseñas a tu hijo a estar en contra del sistema educativo, le estás quitando mucha autoridad al profesor y eso repercute también en el aula. Hay que barajar todo. Sin duda. Bueno, pues creo que lo hemos repasado prácticamente todo, Sí. o parte de lo que hablamos en la temporada pasada, con lo cual, bueno, pues ya abrimos el camino para iniciar esta nueva temporada, de nuevo hablando de mediación, con usted como directora de Mediados aquí en Oviedo. Bueno, antes de irnos, usted fue la primera que inauguró el tema del limón. Vamos a ver si hay suerte. En este caso ya sabe la mecánica, o sea que es tremendamente sencillo. Vamos allá. Sin trampas. No veo ninguna. Oh. Oh. Ha perdido la mano en el verano. Sí. Ha perdido la mano en el verano. Bueno, suponemos poquito. que lo recuperará, sin Sí. duda. Pues, Fedra Salvador, muchísimas gracias por estar con A nosotros vosotros. esta noche y quedamos emplazados para la siguiente. Encantada. Muchísimas gracias. Y nosotros llegamos así al final del programa de hoy. Nos vamos, no sin antes recordarles que mañana volveremos a estar con ustedes. Será a partir de las 10 de la noche aquí en YE, en esa Asturias Televisión. Hasta entonces, gracias por su atención y muy buenas noches.